안녕하십니까. Hola, 오늘은 ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Éxodo 11, desde el versículo 4 vamos a leer. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Nos fijamos, vemos que el Faraón es muy testarudo, porque es tan necio, tan testarudo, tan terco, causa frustración. Pero Dios nos cuenta que así somos nosotros. Yo soy, ¿cómo soy yo? Soy muy terco, el humano es muy terco, sigue su pensamiento, su estándar. Dios quiere que salgamos de nosotros mismos para que entremos al mundo de Dios. En el versículo 7 dice que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Que hace diferencia. Que Dios nos enseñará cómo el que cree en Dios es feliz, es bendecido, y que Dios nos ha de mostrar qué le sucede al que no cree en Dios, qué maldición le viene. Entre los siervos del faraón, si había alguien que creía en Dios, que temía a Dios, habrá guardado su ganado, sus siervos de, de la plaga, pero los que se burlaron de Moisés, los que se burlaban y no creían que granizo va a caer, les tocaba la maldición. No tienen hambre, están muy llenos, tienen que trabajar más, y dejándolos afuera, llegaba el granizo y los mató. No por el granizo murieron. Venía el juicio de Dios y Dios les dio una manera para vivir, para salvarse, y al no creer en esa manera habían muerto. Dios le mandó a Noé construir el arca
Y le dijo a Noé que deje abierta la puerta del arca por una semana para que todos pudiesen entrar. Noé gritaba, clamaba, anunciaba y nadie entraba. Animales impíos, inmundos, hasta los animales inmundos entraban al arca. Pero si había un animal que era muy bueno y no hacía caso, no podía entrar. ¿Quién puede entrar al arca? El que escucha la advertencia de Noé, el que reacciona a la palabra de Noé, puede entrar al arca. Hasta los animales que reaccionaban al anuncio de Noé podían entrar al arca. Sin embargo, había gente que entendía, que escuchaba el anuncio de Noé, pero no creyeron, por tanto no pudieron entrar. Y viven de esa forma. Cuando sale a flote el resultado, cuando llega el juicio de Dios, cuando se cierra la puerta del arca, y ahí se abrieron las fuentes de la tierra, y por 40 días, 40 noches, llovió. Algunos pensaban seguro que ya va a acabar, pero empezó a inundarse el mar, inundando todos los lugares. Si uno calcula, no había tiempo para escaparse a la montaña. La montaña más alta en la tierra, creo que es 8.000 y algo de metros. En la Biblia dice que se llenó de agua la tierra y que todos los montes altos se cubrieron de agua y de ahí habían como 15 codos más de agua. Era la lluvia que cayó por 40 días. El planeta entero se cubrió de agua. Por 40 días llovió. Todos los montes altos se cubrieron de agua y de ahí eran 15 codos más. Un codo es 45 centímetros. Y si uno calcula, en 40 días, ver la cantidad de agua que había, la profundidad, habría que haber corrido muy rápido, mucho más rápido de lo que el humano puede correr. Increíble. Quizás al principio puede correr muy rápido, pero después de 10 minutos ya empieza a cansarse. Creo que así. Estaría respirando. Y los que están fuera del arca murieron. Y en la Biblia dice que todas las personas en la tierra murieron. La tierra representa mi pensamiento, mi carne. El faraón que creía en sí, su necedad, su terquedad, terminó matando a todos los primogénitos de Egipto. Él creyó en sí, por esa sola causa, los primogénitos de Egipto tuvieron que morir. Pero ¿por qué el faraón no hizo caso, aún después de haber oído? El faraón creía en sí,
no creía en Dios. El objeto de nuestra fe debe ser Dios. El objeto de mi fe, el objeto de mi adoración no tiene que ser yo, sino Dios, sino Jesús tiene que ser el objeto de mi fe. Si de boca uno dice Señor, pero si en su corazón cree en sí, no puede ser libre de la muerte. En esa tierra, los que creen en Dios, acá dice, acá sale el perro, ni un perro moverá su lengua. Les leo el versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hasta un perro, que es un animal inmundo, todo lo que le pertenece al pueblo de Israel, Dios protegió. Que esta plaga no les iba a tocar. Esa calamidad iba a arrasar con la tierra de Egipto, pero no iba a tocar al pueblo de Israel. En Salmos 91, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿A quién? El que recibe la protección de Jehová. El que cree en Dios, el que confía en Dios, Dios se hace cargo de él. Que no cree en sí, sino que sirve a Dios, cree en Dios, que Dios se hace cargo de él. En Primera de Samuel 15 sale como Dios llamó a Saúl y lo unge con aceite. En Primera de Samuel 15 dice que a través de su siervo Samuel, Dios le dice a Saúl que aniquile el pueblo de Amalek. Y dice, sí, claro, cómo no. Claro que sí. Junta y recluta a la gente, a los guerreros, para ir a atacar a los amalecitas. Va. ¿Y cómo los aniquila? En la Biblia, Dios le dice a Saúl mediante Samuel cómo había de proceder. Vamos a ver Primera de Samuel 15. Al aniquilar a los amalecitas, Dios le dio una promesa. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Hasta ahora has vivido como tú querías. Has hecho caso a tu voz. Pero ahora, desde ahora, Saúl, tú, está atento a las palabras de Jehová. Te hemos ungido con aceite para que escuches la palabra de Dios. A todos los que son salvos, Dios nos salvó para que escuchemos su voz, que escuchemos, que estemos atentos a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Que durante 40 años, como los amalecitas atacaban a los israelitas, que Dios no lo iba a olvidar. En el 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Destruye todo, todo, arrasa. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Que no deje nada. Desde hombres a animales. Que destruya todo. Sea viejo, joven, niño. Todo lo que pertenezca a Amalek, que hasta los animales aniquile. Esto fue lo que Dios le mandó a hacer a Saúl. Lo que Dios quería era que destruya todo lo que era de Amalek. Pero en realidad Saúl, ¿qué terminó haciendo? No los mató completamente. Los dejó con vida. Al terminar la guerra, él subía y Saúl venía muy contento de la batalla, pero Dios no estaba feliz con él. ¿Por qué? Él estaba luchando y se dio cuenta de que esto es muy bueno. Dejó con vida animales gordos y también a Agag. Y él no se daba cuenta de que hizo mal. Saúl se hacía caso a sí mismo. Él escuchó lo que Samuel dijo y peleaba, pero terminó haciendo como a él le parecía mejor. Uno lee la Biblia, uno aprende. Si la Biblia dice que no tienen pecado, no hay pecado, pero dice que en la Biblia dice no hay pecado, pero en la vida real dice que tiene pecado. Dios estará confundido porque canta de que ya sus pecados fueron perdonados, canta alabanzas que solo la sangre de Jesús le ha redimido, le ha perdonado, pero luego pide perdón, Dios perdona a este pecador. Momentos atrás había dicho que Jesús le redimió todos los pecados, pero luego pide perdón por sus pecados. Y así la gente, como Saúl, escucha la palabra de Dios y también cree en su pensamiento. Entonces va a la guerra y pelea, pero según su voluntad y no según la voluntad de Dios. Sirven a Dios según su manera, como a ellos le parece mejor. Y así Dios desecha a Saúl. En el capítulo 25, Nabal también vive así. No hace caso a nadie. Vienen los mensajeros de David y piden comida y dice, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Que hay muchos siervos que se van de su dueño. ¿Acaso es él? No hacía caso. Vamos a buscar una parte de la Biblia. En Job 27, Job dice,
Job, antes de Salmos, capítulo 27, nos vamos a fijar. Desde el versículo 1 vamos a leer. Resumió Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Aquí Job dice que Dios me ha arrebatado mi justicia, me ha quitado mi derecho, que amargó mi alma. ¿Cuándo Dios le quitó su derecho? Cuando Dios le amargó el alma a Job. Job, él era muy justo, muy correcto. En el versículo 6 dice: Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Si me siento tan justo, ¿quién me podría reprochar? Job se creía muy correcto, muy justo. Entonces, él sentía que Dios era injusto. Dios me quitó mi justicia, mi derecho. Él me amarga el alma. Yo estuve haciendo las cosas como tenía que hacer. Era muy feliz, estaba muy bien. Pero ahora Dios me amargó la vida y ahora estoy sufriendo. Esa justicia es suya propia. ¿De dónde proviene? Si la justicia de Job es tan prístina, ¿qué tan limpia puede ser? Es muy tonto, Job. Vamos a buscar otra parte en Job 35, en el 6, capítulo 35, versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hombre y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Acá dice que tu impiedad solo puede dañar al hombre. Si haces algo malo, ¿qué habrás logrado con él, contra él? ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Qué le harás tú? Y si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá de tu mano? Que Dios no recibe nada de su mano.
Pero Job se aferraba a su justicia y decía que no la iba a soltar. Hasta el final. No se arrodillaba ante Dios. Ah, como Faraón, que no se arrodillaba a Dios. Va a morir mi primogénito. ¿Qué vamos a hacer? Dios decretó su juicio, pero esa advertencia no le persuadía al faraón. Decía, ¿qué? ¿Cómo que qué muerte? ¿Cómo van a matar a mi hijo? No tiene sentido. ¿Qué diluvio? No tiene sentido. Estamos escuchando que vendrá el diluvio por 120 años. Está loco, está desquiciado. ¿Por qué vive de esa forma? ¡Qué estúpido! No podían comprender lo que Noé hacía. La gente no comprendía. Así como el faraón no podía entender a Moisés. Pero Dios, ya que no creían, termina hiriendo a los primogénitos de Israel, a los primogénitos de Egipto. ¿Qué hace? ¿Por qué vive así el faraón? ¿Por qué Saúl hace eso? ¿Porque Nabal vive así? ¿Por qué Saúl temía al pueblo y no a Dios? No tenían cabida para la palabra de Dios. No había cabida para la palabra de Dios en sus corazones. Como Saúl, como Nabal, no hacen caso a nadie. Si piensan que tienen la razón, se aferran a ese pensamiento. ¿Cómo Nabal no hubiera sabido que gracias a David él estaba viviendo? Lo mismo a Faraón. Estaban engañados, cegados, estaban encerrados en su mundo y no podían ver. David se encontraba ante una situación y siempre buscaba a Dios. En Salmo 121 no puedo memorizarme, así que voy a buscar. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. David es el rey. Él tenía autoridad de hacer cualquier cosa. Él era la ley. Nadie podría contradecir a David. Era rey, era rey. Pero no confiaba en su juicio, sino que iba a Jerusalén y escuchaba la voz de Natán, de Gad, de los profetas, de los siervos de Dios, y él vivía siguiendo la guía de estos siervos. Soy el rey, puedo hacer lo que me dé la gana,
pero no se fiaba de su decisión, sino que hacía caso, estaba atento a la guía del siervo de Dios, y así gobernaba su reino. Y David decía, si me dicen, vamos a la casa de Jehová, que se alegraba. Pero si a nosotros nos dicen, juguemos a los videojuegos, nos alegramos, nos emocionamos. ¿Qué más hay? ¿Les gusta eso? O vamos al cine. Pero los hombres de Jehová anhelan el encuentro con Dios. En Hechos 20:22, el apóstol Pablo dice que es conmovido por el Espíritu para ir a Jerusalén. Pablo dice, Pablo, él fue educado en las leyes de los judíos y en Damasco él conoció a Jesús y fue salvo. Saúl empezó a ser guiado por la palabra de Dios. En ese entonces fue guiado, movido por el Espíritu. La palabra de Dios lo guiaba y se dejaba llevar por la palabra de Dios. Y así vivió una vida que complacía a Dios. ¿Quién puede llevar esa vida? ¿El que cree en sí? No, sino el que sabe, yo estoy errado, Egipto perecerá, el primogénito morirá, mi hijo debe morir, ¿qué debo hacer? Entonces escucharía a Moisés, pero no creyendo, va a decir, no importa, no hay problema, siempre dicen lo mismo, no van a morir. Entonces, debe de morir. Vamos a buscar una parte más. Lucas 17:5 dice esto. Leamos 17:5, San Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si se fijan en esta palabra, los siervos de Jesús le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús dice, no les dijo que tienen o que no tienen fe, sino que les dijo en el 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Que ese árbol le haría caso y se plantaría en el mar, si tuvieran fe como un grano de mostaza, que así les sería hecho. Y Jesús dijo, les explicó lo que es la fe.
explicó la relación del dueño y el siervo. Que el siervo va y trabaja todo el santo día y regresa muerto, molido, y está a la mesa y no le dice, muy bien, come, come conmigo. Que en el mundo no hay dueño que le haga así al siervo. Le dice, bien, has venido, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Que me sirvas. Después de haber trabajado todo el día en el sol, le dice, prepárame la cena, rápido, y sírveme. Que así le hablaría su amo. Increíble. Y le dice, y después de que yo haya comido, tú puedes comer. Y en el 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Que no, que simplemente hizo su deber. Y en el 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, que se pasó trabajando todo el día. Y le dice, sírveme. Y ya le sirvió durante la cena. Y que como este siervo, al hacer todo lo que le ha sido ordenado, luego ha de decir, siervos inútiles somos. Y luego, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué era lo que debíamos hacer? ¿Qué era lo que debíamos de hacer? Después de haber hecho todo lo que se nos ordenó. Y dice que esto es la fe. ¿Qué es la fe? Hacer lo que el dueño te dice es la fe. Dios estableció a Moisés como Dios ante el faraón. Y el faraón no hizo caso a nada de lo que Moisés dijo. ¿Pero qué es la fe? Que el siervo haga lo que el dueño le mande, que eso es la fe. Y así, después de hacer lo que debíamos hacer, al escuchar la palabra de Dios, no es que debemos comprender y razonar y entender, sino que hacer simplemente y después decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, que esa es la fe. La fe consiste en que el siervo diga sí y haga caso al dueño, como cuando Jesús le dijo a los siervos que pongan agua y que lleven el agua y que se hizo vino. El maestresala no supo que cómo el vino, de dónde vino el vino, pero los siervos sabían cómo el agua se hizo vino. El que es humilde puede escuchar la palabra de Dios, pero si es arrogante, el arrogante no puede escucharle a nadie, como Saúl, como Nabal, como Job. No hacen caso a nadie. David, el apóstol Pablo, escuchan la palabra de Dios y son guiados por la palabra. Dicen, somos inútiles. Hacen caso a la palabra. Si uno escucha la palabra, vive. Dios quiere guiarnos. Dios estableció a Moisés para el éxodo. No es que Moisés cargó a todos en su espalda, sino que dijo, vayamos, y si iban con él, vivían, y si no iban, morían. Estar juntos, participar.
sumarse. ¿Quién no puede hacer eso si uno se cree muy correcto? Porque piensa que él tiene la razón. Pero el faraón no hizo caso a lo que Moisés dijo, por eso su primogénito murió. No creyó en lo que Moisés dijo. Debemos decidir. ¿Vamos a creer en la palabra de Dios? ¿O como el faraón, vamos a entender, pero no creer? Y llevaremos a la muerte a nuestro primogénito. La clase de hoy acaba aquí. Nos vemos en la próxima sesión.